Es bueno, hay pasajes del Evangelio que siempre es bueno leerlos o acompañarlos con un mapa, ¿m? O con datos históricos, porque ayuda mucho al contexto. A veces, cuando son milagros, nos tiramos de cabeza en el milagro y nos perdemos de vista un montón de riquezas que tiene el relato, sobre todo de actitudes de Jesús. Lo decíamos el otro día también con lo de los panes y los peces, ¿no? Si uno analiza, va despacito con el Evangelio, empieza diciendo que Jesús salió de la zona de Genezaret, o sea, de la región de Galilea, de su región, y se retiró. Se retiró quiere decir que se fue a un lugar que normalmente no frecuentaba, pero no es que se fue a un lugar retirado, a una especie de lugar así descampado, sino que fue a una ciudad de un país vecino. Eso para el israelita es retirarse, se fue del país. Y va a Tiro. Tiro es ahí nomás, ¿no? El límite en el norte, saliendo de la región de Galilea, saliendo del país de Jesús, caes en Fenicia, una de las ciudades más importantes de Fenicia es Tiro. Y ahí va Jesús con los 12. ¿Por qué hago toda esta presentación? Porque en Tiro no lo conocen a Jesús. Solamente el eco de sus milagros, de sus cosas, pero fíjense el detalle, normalmente los evangelios, cuando cuentan que Jesús va a una ciudad, dice, y una multitud lo seguía, y una multitud se acercó para escucharlo. Bueno, acá no hay multitud, acá va Jesús con sus discípulos, en general nadie lo conoce, pero indudablemente el eco de su fama ha llegado a los oídos de esta mujer pagana. Era muy común en el tiempo de Israel a todas las mujeres paganas acá tenemos que hacer historia de la tierra prometida, que era habitada por los cananeos cuando llegaron los israelitas, los enfrentamientos, las luchas, los odios. Entonces, a toda mujer pagana se le llamaba cananea, con un tinte de menosprecio, de subestimación. Pero esta mujer indudablemente había escuchado hablar de Jesús. Y entonces empieza a ser lo que se distingue en la Biblia de la oración y el clamor. La oración es una actitud de entrega, de paz, de disfrute del amor de Dios. Cuando la situación te supera y ya no podés más y empezás a gritar. Eso sí. Un ejemplo quería buscar. Sí, Caín, la sangre de tu hermano clama al cielo. Moisés, escucho el clamor de mi pueblo, volvé a Egipto a liberarlo. Clamor es cuando el hombre ya no puede más, no le salen palabras, no tiene claridad para poder expresarse y entonces grita, porque la situación es muy angustiante. Esta mujer clama, ¿no? Y empieza a gritar, hijo de David. Obviamente no piensa que Jesús es el Mesías, es como decirle, Señor judío, Señor de la tierra de David, tené piedad de mí. La mujer es un personaje extraordinario, es de los pocos evangelios donde uno lo puede poner como protagonista a la altura de Jesús. Es un personaje extraordinario. Ayer, mirando así cosas de parroquias y eso en las redes sociales, había como una suerte de cuestionario en una parroquia sobre este evangelio y la primera pregunta es, ¿qué le pasaba a la mujer? Porque la mujer dice, ten piedad de mí, pareciera que el problema lo tuviera ella, ¿no? Y la que está enferma es su hija. Pero lo asume de tal manera, se compenetra de tal manera que pide piedad para ella. Esto es lo que el verdadero y bíblico concepto de solidaridad. Solidaridad no es llevarle cosas al que necesita. Solidaridad es sentir lo que siente el que necesita. Entonces ella
hace suyo el dolor de su hija y le dice, tené piedad de mí. Y grita. Y Jesús no le hace caso. Entonces los discípulos, igual que en los panes y los peces, otra vez, empiezan bien y terminan mal. Señor, atendela, bien los discípulos, porque nos tienen podrido con los gritos. Mal los discípulos. Pero bien. Y Jesús les responde algo que es perfectamente coherente con lo que Él les había enseñado unos capítulos antes, cuando los envía a misionar en la región de Galilea. Les dice, yo he sido enviado solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Cuando Jesús envía a los discípulos en la primera misión, aquella que está en el capítulo 10 de Mateo, les dice, no vayan a tierras paganas, vayan solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesús contesta exactamente lo mismo. Entonces ahí, esta mujer, que aparentemente, que en principio parecía una mujer clamorosa de millones que puede haber en el mundo, tiene una actitud tremenda. Va corriendo y se postra, cosa que solamente se hacía ante los dioses. Y ante los dioses en los que uno cree. Esta mujer es pagana, esta mujer no cree en el mismo Dios de Jesús. Esta mujer sabe que Jesús no es Dios. Y sin embargo ahí se postra. Su necesidad es tan grande, está en juego su vida. La vida de su hija es su vida. Y entonces es capaz de romper todo lo que la podía separar de Jesús. Ser mujer, ser pagana. Estaba totalmente en inferioridad de condiciones. Y sin embargo va y hace un gesto enorme, se postra ante Jesús. Y le dice, Señor, hacé lo que te pido. Hacé lo que te pido. Y entonces Jesús usa un proverbio muy común en Oriente, que es, no está bien agarrar el pan de los hijos y tirárselo a los cachorros. Algunas traducciones malintencionadas ponen perros. En realidad no es perro, es el cachorrito, es la mascotita que vos tengas en tu casa. Entonces no está bien agarrar el pan de los hijos y tirárselo a la mascotita, al cachorro. Y la mujer también con otro proverbio le responde, pero a veces los cachorros comen el pan que cae de la mesa de sus dueños. Cuando nosotros hablamos del misterio de la encarnación, decimos que Jesús asumió todo, menos el pecado. Lo interesante es saber qué es ese todo, porque es el hombre en su totalidad. Entonces uno podría decir que Jesús era prejuicioso, y el prejuicio no es pecado, estamos llenos de prejuicios. Los prejuicios tienen que ver con nuestra formación, con los que vamos aprendiendo, con la experiencia que tenemos de las cosas, con la experiencia que tenemos de las personas. El pecado del prejuicio es cuando vos hacés del prejuicio un dogma. Entonces vos decís, fulanito es así, y aunque fulanito te dé 1000 pruebas de que no es así, vos seguís diciendo que es así porque ese es tu prejuicio. Y los prejuicios morales son los peores, no los sacás ni a garrotazos. Este es así y porque vive en tal lugar, porque esto por otro, por lo demás allá, es malo. Aunque haga lo imposible, no lo cambiás. Entonces Jesús trae toda esa formación histórica del pueblo de Israel de que los paganos, comparados con los israelitas, son cachorros. Y entonces le dice, pero vence Jesús ese prejuicio. Vence totalmente. Entre Jesús y la mujer tiran abajo todas las barreras que nos puedan separar. De ideas, de religión, de raza, de lo que sea. Los destruyen. ¿En favor de quién? Y acá salen ganando los dos. Jesús gana una creyente, por decirlo de una manera, y la mujer gana la salud de su hija. Gana lo que necesitaba en ese momento. Es un diálogo de salvación, es un diálogo de amor. Hay un amor muy grande de esta mujer por su hija y se lo expresa a Jesús. Y Jesús, desde ese corazón de amor infinito, destruye toda esa cosa que le habían metido en la cabeza o traído en la cabeza de
respecto de los paganos y no solamente hace el milagro, sino que además alaba a la mujer. ¡Qué grande es tu fe, mujer! A mí este episodio me hace acordar mucho, por ahí ustedes también se acuerdan, a, bueno, esta zona y por ahí más, en agosto del 2020. Hoy también salir a la calle es conocido. Hoy el mundo se ha dado vuelta de tal manera que Jesús hoy es poco conocido, incluso en los que creemos conocerlo. Jesús hoy se nos presenta en situaciones, en rostros, en formas, que tenemos que aprender a conocerlo, que tenemos que aprender a descubrirlo. Siempre hace eso Jesús. Siempre. Toda esta gente han sido personas que en mundos muy difíciles han sabido descubrir a Jesús. Entonces, si hoy salimos a la calle, el mundo se nos ha dado vuelta. Digo, en cuanto al pensamiento cristiano, en cuanto a lo que es la enseñanza de la fe cristiana y de la moral cristiana, el mundo hoy se nos ha dado vuelta. Es un mundo que desconoce a Jesús. Es un mundo donde, por ejemplo, para el poder las cuestiones de fe no son esenciales. Lo estamos viendo ahora. Es un mundo donde ya, por ejemplo, el trabajo va dejando de ser considerado un derecho y se considera un derecho a abortar. Es un mundo donde el ser humano es cada vez más un número. Si esto nos preocupaba antes de la pandemia, ahora es tremendo. No sabemos cómo se llama cada muerto. Todo es por números. Y entonces hoy estamos más aliviados porque murieron menos que ayer. Y la gente muere. Entonces, esto es todo lo contrario al Evangelio. El Evangelio no es esto. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos atrincheramos en nuestro catolicismo y desde ahí disparamos, o nos encerramos a rezar pensando que lo único que podemos hacer es rezar. ¿O somos capaces de dialogar con ese mundo? ¿O somos capaces de no tenerle miedo a ese mundo y decirle, miren, nosotros creemos que todo esto es un sinsentido? Nosotros creemos en alguien que le da sentido a nuestra vida y por eso vengo a charlar con vos, porque creo que también le puede dar sentido a la tuya. No vengo a hablar de religión, no vengo a hablar de preceptos, vengo a hablar de la vida y para nosotros la vida es Jesús. Vengo a hablarte de una esperanza verdadera. ¿Cómo puede darte esperanza matar? ¿Cómo puede darte esperanza dividir? ¿Cómo puede darte esperanza romper la paz, romper la unidad de las familias, comprometer hasta el extremo la vida de los jóvenes, la vida de los niños? ¿Cómo te puede dar esperanza eso? Yo te traigo una esperanza en serio, que incluye todo como espacio de vida, la familia, los chicos, los jóvenes, todos para vivir y para vivir plenamente. Tenemos mucho para decirle al mundo, mucho para decirle, aún a este mundo negador. El Papa Pablo VI decía, cuando nos gritan a nosotros y nos reclaman y nos critican y se enojan con la iglesia y se enojan, ¿es por enojo
o por nostalgia? ¿Están enojados con Dios o lo extrañan? Decía Pablo VI. La forma, el hecho de que por ahí nos resulta chocante, entonces decimos, son ateos, no creen, es un mundo ateo. ¿Realmente es rechazo? ¿O es nostalgia de un Dios que perciben que es muy bueno, que perciben que es misericordioso, que perciben lo de Jesús en la cruz, pero que como no lo encuentran en nosotros, entonces se enojan? Y si nosotros fuéramos testigos del Dios que anunciamos, si nosotros fuéramos testigos del Jesús que dio la vida, no cambiaría la actitud del mundo. Si nosotros fuéramos buena noticia, como tenemos que ser porque predicamos un evangelio, ¿no? Eso quiere decir buena noticia. Creo que tenemos más que hacer por los demás, además de rezar. Rezar es fundamental, es poner a todos en las manos de Dios. Pero hay cosas que, sobre todo en este mundo de hoy, no podemos eludir compromisos vitales. Me acuerdo cuando iba al grupo de jóvenes y decía, hay gente que necesita que nosotros la acompañemos, hay gente que... Bueno, yo creo que hoy todos estamos necesitados de gestos de compasión, de misericordia, de atención. La promesa de Isaías es impresionante, ¿no? Quiero que mi casa sea casa de todos los pueblos, que vengan todos los pueblos a mi casa, dice Dios. Esto es el catolicismo. Ser católico no es un búnker donde nos atrincheramos los que creemos en algunas cosas y desde ahí les tiramos a los que no creen, sino que es ser universales. No es aceptar cualquier cosa, es tener un mensaje de salvación y ofrecérselo a todos. Pidámosle al Señor la actitud siempre abierta de Jesús y pidámosle al Señor la actitud de esta mujer, que se dio cuenta que clamando solo no alcanzaba, tuvo que hacer un gesto extraordinario para que su hija tenga la salvación de Jesús. Y pidámosle como iglesia, ¿no? Ayer leía que estos inoperantes e inmorales de las Naciones Unidas le pedían al Papa que vaya a expresar todas estas ideas que está volcando. Claro, a nadie se le cae una idea en el mundo de hoy, ¿no? Todos están especulando a ver cómo enriquecerse o zafar con esta situación. El único es el Papa y ojalá a través del Papa la Iglesia toda, ¿no? Nosotros seamos capaces de sentarnos a dialogar con el mundo y decirle, miren que hay una esperanza, ¿eh? Y la esperanza que nosotros ofrecemos no es como las que ofrecen ustedes, que duran poquito y se derriten enseguida. La esperanza que nosotros ofrecemos es Jesús, a quien el mundo clama, a quien el mundo extraña, a quien el mundo necesita, y nosotros que creemos y que ahora lo estamos celebrando, lo podemos ofrecer, ¿no? Siempre y cuando seamos capaces de la compasión, de la misericordia, del amor. Recemos el credo.